Esta mesa vai na moderar Albert Temera, é xornalista e director de Nós Diario, ten traballado para diferentes medios de comunicación como o Xornal de Galicia, Atlántico Diario ou o Seminario Sermos Galiza, ademais de dirixir distintos largometraxes documentais. Agradecerche que te deixaras liar para moderar esta mesa, na que van a participar Susana Orgaz López, arquitecta e xefa da Oficina Técnica do IGUS, Alfonso Botana, arquitecto tamén, Carlos Alberto García Novio, abogado inmobiliario e urbanista en Ferro y Novio Abogados, e Yolanda Larrubia García, arquitecta do Insol, compañera Josep. Pois, moitas grazas. Grazas a Josep, que nos precedeu nesta mesa redonda, por ensinarnos esas cidades que queremos que sexan do presente, non? Que por agora aquí ainda parecen do futuro. Esperemos que sexan pronto presente, non? E que se estendan, porque a verdade é un modelo que dá moita envexa, non? Aproveitando que temos a Susana Orgaz, arquitecta e xefa da Oficina Técnica do Instituto Galego de Vivenda e Solo, podíamos empezar esta mesa, se vos parece, aproveitando como explicaba antes Javier, os distintos modelos de vivenda social, protexida, os distintos tipos de vivenda que teñen algún tipo de axuda, pois como sería esa, brevemente, non, esa radiografía aquí en Galiza, que tipos de vivenda hai, para que nos podamos facer así un panorama rápido. Bien. Bueno, pues en Galicia tenemos dos grupos fundamentales de vivienda protegida, que es la vivienda de promoción pública y la vivienda de protección autonómica. La de promoción pública es la que promueve la administración con fondos propios. Y bueno, la forma de promover esta vivienda, bueno, pues puede ser por nueva construcción, por adquisición de vivienda ya existente, rehabilitación de edificios también existentes y también por una fórmula concertada con otras administraciones o con otros promotores, tanto públicos como privados. La forma más habitual de promoción ahora mismo es por nueva construcción o rehabilitación. Bueno, tiene su régimen jurídico, que bueno, un poco aunando con lo que se habló en la primera mesa, tienen un periodo de protección permanente. La vivienda pública, la promovida por la Administración, su régimen de protección es permanente, de forma que siempre queda en manos de la Administración. Y luego tenemos la vivienda de protección autonómica, en la que ya los promotores pueden ser públicos o privados y se realizan desarrollo de políticas públicas de fomento. Hay tres regímenes que, bueno, creo que son bastante comunes en todo el territorio nacional, que es el general, el especial, el general y el concertado, que van orientados a distintos tramos de poder adquisitivo de la población y en función de eso, bueno, pues también varía su precio de adquisición o de renta. Y bueno, también tienen un régimen de protección que, en función de si están construidas sobre un suelo desarrollado con participación o inversión pública, también su protección es permanente. Y luego, o si en la promoción también ha habido capital público, su protección también será un régimen permanente. Y luego está la vivienda de protección autonómica construida por un promotor privado en un suelo pues destinado por el planeamiento a vivienda protegida o porque decide hacer una promoción pública, su protección es de 30 años. Y un poco para fomentar la de alquiler, ahí la protección es más pequeña, se baja a 15 años. Y bueno, entonces estos serían los dos grandes públicos, dos grandes grupos, la que promueve la Administración y la que luego puede ser promovida por un promotor público o privado. Y luego tenemos una última figura que también aúna un poco con lo que hemos estado hablando ahora, que es el alojamiento protegido. Viene recogido en nuestra Ley de Vivienda de Galicia, en la que lo que se busca es dar respuesta habitacional a determinados colectivos en los que su principal característica es que son unidades habitacionales más pequeñas, pues con eso, una sala, estar, cocina, un dormitorio y un baño, en la que luego hay grandes espacios comunes para desarrollar otro tipo de actividades, las de lavandería, comedor, asistencial, zonas de coworking. Y bueno, actualmente estamos desarrollándolos enfocados alojamientos protegidos para la juventud. En principio, bueno, será en torno a un rango de hasta 36 años, destinados al alquiler, calificados también como promoción pública, por lo tanto tendrán una calificación permanente, y que pueden estar alquilados como mínimo 3 años, prorrogables hasta 7. Entonces, bueno, este sería un mapa genérico de la vivienda pública en Galicia. Enganchando un pouco co que nos comentaba José, do modelo que tedes no ISOL, non? Cesión de solo para explotación
Sí, de cesión de solo para explotación, digamos, privada, non? Por parte de agentes privados, pero que aos 65 anos volve a xestión pública, non? Temos o modelo que nos acabas de expoñer, non? De vivenda de promoción autonómica, que non tería esa devolución, non? Sí. Ao público, claro. Por exemplo, por poñer así algúns temas que tamén hai, non? Temos, por exemplo, pois o caso de Mallou aquí en Santiago, ou, por exemplo, do Casco Vello Alto en Vigo, non? Que ten esa caducidade, que son espazos, digamos, nos que hai un investimento público para recuperalos, porque no caso de Vigo, non digo porque vivo moi perto do Casco Vello de Alto, e é unha maravilla como foi evolucionando un espazo que estaba deshabitado, en ruínas, e agora é un espazo que calquera de nos gustaría vivir aí, pero que ten esa caducidade, non? Eu, por exemplo, por poñer así algúns debates, non? E tamén ver as distintas experiencias, e desde tamén contando co mundo da abogacía e da arquitectura que temos aquí representados con vos, algúns dos retos que me suscitan, non? E quería traer aquí a debate, por exemplo, pois barrios como este, que en poucos anos poidan ser espazos protagonizados por Airbnb, turistificados, porque ao rematar a protección, eses límites o mellor ese impedimento que hai a realugalo, ou ese impedimento que hai a vendelo, que ten que ser a través, en caso de que ti non poidas seguir vindo aí, é a Xunta quen a través do Instituto, corríxime se estou equivocado, a través do Instituto, non como se volvería a poñer a venda. Claro, rematar a protección, ese espazo que desde o público costou tanto poñer en funcionamento, como asegurar que non sexa pois un espazo xentrificado e onde pois quen agora vive aí pois poida facer negocio e incluso teña que marchar porque o nivel de vida ao redor se fai moito máis elevado, non? Bueno, desde la perspectiva del instituto, decirte que lo que se rehabilita es vivienda de promoción pública con protección permanente y se destinan al alquiler. Por lo tanto, no pasa nunca a manos privadas. Entonces, bueno, serán viviendas que cuando haya que renovar un contrato de alquiler, si la persona que ocupaba esa vivienda porque cumplía sus requisitos para poder adquirir una vivienda residir en una vivienda de promoción pública ya no los cumple, bueno, pues ese alquiler, esa persona tendría que rescindirse, bueno, no habría una nueva renovación y pasaría a manos de otra persona que pudiera optar a una vivienda de promoción pública. Entonces, bueno, nunca se adjudican en venta las actuaciones de rehabilitación. Sí, hola, que tal? Eu non sei se sou boomer, me gustaría non selo, pero que si teño moita experiencia e levo moitos anos traballando desde o sector privado en toda esta cuestión de facer viviendas, non? Entonces, digamos que a diferencia que pode haber entre o que nos acaban de contar da área metropolitana de Barcelona, primeiro xa que haxa unha área metropolitana xa me parece un milagro, pero digamos que parece ciencia ficción, non? É dicir, nós, efectivamente, desde o IGUS temos esa lei da vivenda a 8/2012, se non me equivoco, en donde se establecen esas dúas posibilidades. Do que estamos falando aquí agora, que preguntabas, é a vivenda de protección autonómica. Esa vivenda de protección autonómica, durante moitos anos, estuvo moi ben, estuvo fantástica. Eu non sei se a día de hoxe se pode decir o mismo, non o sei, pero o que sí é certo é que a xente de determinadas generaciones nos permitiu acceder de forma privada a unhas axudas nas que tiñamos unhas limitacións e podíamos acceder a esa primeira vivenda de unha forma bastante cómoda. Era, desde o meu punto de vista, sempre foi unha vivenda de protección autonómica orientada hacia as clases medias, que calquera que reunise unhos requisitos posiblemente de edade, de ingresos, tal, podría acceder a eso con unhas subvencións ou unhas axudas para poder tal. Cal era a limitación? Que non podes vender en 30 anos. Pero ao cabo de 30 anos, ou antes incluso, porque si a desafectas,
e devolves todos os cartos que che dou a administración autonómica para acceder a esa vivenda, pois podrías acceder a unha vivenda máis grande, millor, ou en outro sitio, vendendo eso que tiñas aí. Eso funcionaba desa maneira. E desde o meu punto de vista, durante moitísimos anos, funcionou ben. Logo veu a crisis inmobiliaria, viñeron outras circunstancias, e non sei se a día de hoxe pois, se está facendo ou se está promovendo ese tipo de vivendas. Porque tamén é certo que esa vivenda é con colaboración privada. As empresas que as construyen son empresas privadas. Entonces, as empresas privadas, digamos que se lle exigen unhos módulos de venta, unhos precios de venta, e os materiales suben, todo sube, e entonces, digamos que ese módulo de que tes que vender a X euros o metro cuadrado, pois resulta que deixa de ser rentable e deixa de ter atractivo para as empresas privadas de colaborar co IGUS en este caso e tal. Entonces, eso igual, non sei se está reformado, se modificou ou se seguimos exactamente igual que fai pois 10 ou 12 anos, non sei. Bueno, vos días, eu quería aportar a miña visión que igual é un pouco diferente de todo isto. Eu me dedico a facer planeamentos, levamos facendo mesmo casi 30 anos. Realmente somos dos que ao final vamos a planificar onde se van a ubicar estas vivendas protegidas, que vemos que estamos a anos luz do que acabamos de comentar en Galicia. Realmente a vivenda protegida leva moi pouquísimo tempo no noso planeamento. A obrigación de reservar vivenda protegida nos nosos concellos acaba, digamos, de chegar. Realmente esa implicación xa non é da propia Xunta de Galicia, senón despois dos propios concellos tamén é limitada. Cando nos revisamos un planeamento, pois ese alcalde ten que determinar si prefiere que haya un 30%, como ahora parece que lle exisa a lei, ou adoptar ese criterio que todos os anos a Xunta de Galicia rebaixa esas pretensións. Recordemos, para municipios de máis de 5.000 habitantes, para os de menos xa non lles exixe esa vivenda protegida cero, non? Entón, nos estamos encontrando que hai concellos de Galicia que en moitos casos, pois fíjate, esta semana estuve en un concello limítrofe con outro, en ese veían imposible reservar o 30% que exixe a Xunta como carácter xeral, e debíamos de adoptar un criterio menor, que neste caso está establecido para este ano dun 8, porque senón era imposible desenvolver nin o suelo urbanizable, nin o suelo urbano non consolidado un municipio que hoxe en día non ten planeamento. Un municipio con unha presión urbanística grande porque está moi cerca da costa, pero non ten planeamento de hoxe. Entenden que un novo planeamento debe de nacer xa con unha vivenda de protección menor, porque senón o mercado se colapsa. E temos un municipio colindante con el, con unha presión urbanística maior, e entende que ten que facer esa reserva do 30%, porque, bueno, neste mundo no que vivimos a vivenda toda se vende. Ese promotor inmobiliario, claro, estou falando do promotor privado, que é o que vai desenvolver estes ámbitos, non? Aquí a Xunta de Galicia realmente onde interven son outros territorios, normalmente son territorios cerca da trama urbana, pero aloxados desta problemática privada, non? En estes casos, este municipio sí que entende que hai que reservar ese 30% de vivenda de protección oficial, porque entende que hai unha demanda, que estamos comentando, unha demanda de vivenda para a xente joven que non é capaz de acceder a unha vivenda digna. Bueno, é a eterna discusión, que se os planeamentos teñen que ter esta exigencia, parece un pouco contradictorio con estes decretos que ano tras ano, pois a Xunta de Galicia ao final provoca que o alcalde nun determinado momento na elaboración do seu planeamento teña que decidir políticamente, porque eu creo que é unha decisión totalmente política, si cree que eses espacios deban de nacer con ese 30% unha previsión menor. Vale, eu creo que é unha cuestión que deberemos de matizar entre todos, non? A Xunta de Galicia agora, nesta lei de medidas urxentes, parece que queira subir ese porcentaxe do 30 ou 40%, vale, pero bueno, volva a ser unha discusión, porque esa subida deste porcentaxe, con ese aumento da edificabilidade que te propón para eses ámbitos, tamén vai alineada
con esta posibilidade anual de rebaixar ese porcentaje. Vale? Isto mo comentaba un concello que temos en tramitación. Isto nos vai alterar a nosa previsión, non te altera, porque esta posibilidade de reducción a temos sempre na man, e os concellos, pois, bueno, teñen esa posibilidade na revisión do planeamento, que cada vez se revisa menos, porque, bueno, recordemos que a lei que temos actualmente é do ano 16, dentro de nada vamos a cumprir 10 anos desa aprobación da lei do suelo de Galicia, e só temos 2 planeamentos aprobados con arreglos a lei, sabedes? Entón, bueno, o motivo deste convite, que me parece esencial estas reunións, pois é explicalos a miña visión desde o mundo da planificación, que realmente somos nós os que ao final tenemos de que determinar en que espacios teñen que nacer esas vivendas de protección. Vale? Non queremos crear guetos, xa non o intentamos. Vale? A vivenda de protección non se pode determinar nun ámbito determinado, e o que intentamos desde a planificación é que todos os ámbitos de suelo urbano non consolidado, en vivenda unifamiliar é moito máis complicado, pero sobre todo nos de vivenda colectiva e sobre todo nos ámbitos de suelo urbanizable, pois todos teñan a súa reserva obligada para esta vivenda de protección. Quería te preguntar, non? Collendo a túa resposta de que é político a decisión de destinar solo a vivenda pública, co que comentabas da imaxe que moitas veces temos de cando se fan construcións de vivenda pública, pois que son prácticamente barrios enteiros, non? Volvo a tirar de onde eu vivo, de Vigo, porque ali temos o barrio de Navia, onde viven milleiros de persoas, con edificios moi grandes, con moi boa habilitación, prácticamente son da mesma xeración, un estrato social moi semellante, tanto da mesma xeración que, pois agora mesmo non lembro ben, pero 2013-2014 fora o barrio do Estado español onde Podemos tivera o porcentaxe de voto máis alta de todo o Estado, pois, porque era precisamente esa xeración na que estaba o target de voto desta formación. Non digo como exemplo de como era de homologado, non homoxéneo, esa minicidade dentro dunha cidade. Como se fai ou como se debería facer desde as institucións? Ese é o modelo de construción de espazos de vivenda con algún tipo de protección, con algún tipo de axuda pública, ou deben ser diseminados nas cidades, que eu entendo que é moito máis complicado, porque se hai dificultade nos concellos para poñer solo a disposición de vivenda pública, entendo desde a distancia, non, que máis difícil debe ser ir buscando pois pequenas zonas ou edificios esparcidos, non? Pero que quizáis sexa máis interesante para evitar eses vecindarios tan homologados e que ao final pois poden producir ese tipo de guetificacións, non, nunha sociedade. Sí, bueno, primero, disculpar que no falo galego, por tanto, pero entiendo, todos tenemos limitaciones, esta es una mía. En relación a esto que estás comentando, nosotros tenemos una ley de urbanismo, la primera del 2002, que incorporó unas reservas para vivienda protegida en función de los suelos en desarrollo, ¿no? Suelos que son urbanizables y urbanos no consolidados. Esta reserva a priori fue de un 30%, pero en el 2019 se aprobó un decreto ley que aumentó estas reservas en estos suelos de nueva implantación de usos residenciales hasta un 50% en suelos urbanizables, es decir, suelos en términos de ley de suelo, actuaciones de nueva urbanización, de transformación del suelo, situación básica rural a urbanizado, y en el suelo urbano no consolidado, en aquellos ámbitos de regeneración, lo aumentó un 40%, con algunas excepcionalidades. Si la evaluación económica financiera de ese instrumento de planeamiento constataba que no era posible, reducía esta reserva un 30%. Por tanto, tenemos como asumido, también es la realidad de la metrópoli de Barcelona, es una realidad muy diferente. Tenemos asumido que en esos sectores de suelos de desarrollo tiene que haber una reserva como mínimo del 30%. Es más, hay algunos municipios, el municipio de Barcelona, que tiene una carta municipal, ya ha hecho una modificación de nuestro instrumento de planeamiento. Nuestro instrumento de planeamiento es del 1976, con
numerosas modificaciones puntuales. En Barcelona apareció la reserva del 30% en suelo urbano consolidado, que tuvo mucha controversia, pero que se legitimó y que se llegó a los tribunales y se aceptó por los tribunales. Por tanto, esta reserva que permite que la calificación urbanística de ese suelo esté vinculada a la calificación permanente de la vivienda, es decir, nosotros teníamos como dos versiones, la calificación del suelo y la calificación de la edificación. Y aquí aparecían esas distonías de que el edificio tenía una limitación y el suelo, si no estaba calificado como reserva, pues no le vinculaba. A partir del 2019 le vincula, por tanto, la calificación permanente. Nosotros tenemos en esa ley de urbanismo un principio que es la cohesión social, con lo cual no pueden haber guetos, ya no más. Aunque un planificador o un municipio entienda que esa zona es la zona que no es zona prime, ese instrumento de planeamiento no seguirá, no llegará a una tramitación porque tendrá muchos obstáculos. También tenemos, aparte de los suelos zonales, suelos dotacionales, es decir, aquellos que están destinados a equipamientos que equipan la ciudad, que dan calidad de vida a esa ciudad, y entre esos equipamientos comunitarios tenemos el uso alojamiento dotacional para esos colectivos temporales, ¿no? También es verdad que continuamente nuestra normativa se va cambiando y hay una previsión de que ese alojamiento dotacional, esa calificación de equipamiento ya no sea exclusivamente para colectivos temporales, porque hay una demanda excluida que también debería acceder al alojamiento dotacional. Claro, nuestra realidad, nosotros también tenemos a veces sensación de milagro, porque la metrópolis de Barcelona es también muy diferente. Es decir, tenemos Barcelona, Hospitalet, Sant Cugat, que son municipios muy potentes, pero también tenemos municipios en la montaña, de baja densidad, con movilidad, con mucha dificultad, y también con recursos técnicos y humanos del municipio también muy diferenciados. Nosotros como IMSOL, Área Metropolitana, intentamos conectar esas problemáticas que desde las administraciones públicas también tienen e intentamos ayudar. Somos promotores, por tanto entendemos las dificultades económicas y urbanísticas y de ordenación, y entonces hacemos una visión un poco holística de todo, ¿no? Claro. Yo aquí, bueno, por comentarios estamos a años luz de todo esto. Claro, evidentemente nosotros invadir el suelo urbano no consolidado para nosotros ya sería una invasión, ¿no? Entonces aquí, fíjate que nos está costando pues un montón, porque al final la gestión urbanística, este suelo urbano no consolidado, el suelo urbanizable en las ciudades, pues es el chocolate del loro. Yo, muy poquita gestión hacemos en Galicia. Entonces, cualquier planeamiento que podamos aprobar a día de hoy, que en el año horizonte de ese plan será que tú analizas, necesitas un número determinado de viviendas, esa oferta nunca va a salir del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable, ¿sabes? Entonces, tenemos todo el suelo urbano no consolidado para hacer vivienda libre. Lo que no parece de recibo es que no tengamos esta obligación y esta conciencia de que el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable es otra cosa. Y este límite que hoy tenemos del 8,10, ese es el 8,10 el que ha sacado este año la Administración para que un concello superior a 5.000 habitantes, porque vuelvo a repetir, los de menos no tienen que acceder nada, puedan adoptar ese criterio, porque su demandante de vivienda protegida en mi concello, y hablabais antes de Vimianzo, seguramente Vimianzo tenga cero demandantes de vivienda protegida, ¿sabéis? Entonces, automáticamente puedes adoptar ese criterio del 8,10. Poco hay que justificar en un plan xeral para adoptarlo. Y claro, ese 8,10, ¿qué significa? Pues que cuando yo le cedo el aprovechamiento lucrativo al concello, que son unos números muy gordos, claro, le cedo el 10% de aprovechamiento lucrativo, pues al final voy a tener que cederle vivienda libre, porque hemos agotado con ese 8,10 las posibilidades de cederle vivienda de protección al concello en ese aprovechamiento lucrativo. Y llegamos a ese punto que no se entiende, de que al final, bueno, las ciudades y esa vivienda de protección lo entendemos como una carga en la urbanización. Y bueno, viendo la vivienda que nos habréis planteado aquí, para mí parece un lujo. Y la vivienda que está ejecutando la Xunta de Galicia, para mí parece un lujo, viendo la vivienda privada que a lo mejor iba a salir de ese sector, ¿sabes? Entonces, bueno, yo estoy, bueno, con esto quiero decir que en planeamiento, pues igual teníamos que evitar pues esa necesidad de obligar a esa reducción. Y el comentario de esta semana con este ayuntamiento pues me hacía chocar un poquito, porque era el alcalde el que defendía el asumir mayor vivienda de protección y eran los técnicos municipales, fíjate, los que entendían
que con ese porcentaje del 30% era inviable desarrollar un suelo que hoy lleva parado pues más de 20 años, porque no tienes posibilidad de desarrollar ese suelo porque no tienes planeamiento. ¿Entendés? Entonces, bueno. Yo quería sumar una cosa. Joan María explicaba el Pla 50.000, que es un plan que se impulsa desde el Gobierno de la Generalitat, pero es un plan que se plantea. Lo más importante era inventariar suelos, porque no sabíamos cuántos suelos vacantes habían para implementar políticas de vivienda y suelos finalistas. Ahora ya tenemos una radiografía, lo que pasa es que la Comunidad Autónoma de Cataluña también es muy diferente, ¿no? Entonces, en la metrópolis, excepto Barcelona, que va aparte, teníamos del orden de 103 suelos. Tampoco es tanto para llegar a la demanda. Lo siguiente será el Plan 200.000. Y ahí hay sectores en desarrollo. Es que no podemos dejar atrás nada. Ni los suelos finalistas, ni los suelos en desarrollo, ni cualquier otro tipo de suelo que exista, porque la demanda es aplastante. Bueno, yo respecto a esto, hablando un poco de la planificación del suelo y su destino, actualmente en la Xunta tenemos dos objetivos, ¿no? Uno es incrementar el parque público de vivienda de 4.000 a 8.000 y eso se está materializando mediante la construcción de vivienda pública, es decir, la promovida por la Administración, calificada permanentemente. De estas 4.000 ya tenemos puestas en marcha 3.000. ¿Y dónde las estamos haciendo? Pues donde actualmente tenemos suelo, o suelo propio del IGVS, o de la Sociedad Pública de Vivienda, que aquí ya también tenemos una Sociedad Pública de Vivienda, o suelos que nos ceden los ayuntamientos, pues nos ha cedido Coruña, Carballo, Teo, Ames, bueno, pues nos van cediendo. Entonces, bueno, un poco pues se van dispersando las promociones en función de las cesiones que nos van haciendo. O también por reconversión de dotacionales, que ahora nos lo permite la normativa, y que también, bueno, pues están bastante indicados dentro del tejido urbano de las ciudades. Y bueno, que están previstos precisamente para alojamientos para colectivos, el que sea, ya digo ahora mismo jóvenes, pero podrían ser tipo cohousing para personas mayores, el que sea necesario en cada momento por la demanda. ¿Qué pasa en cuanto a la nueva creación de suelo? El problema es que el objetivo de crear suelo para 25.000 viviendas, claro, no puedes encontrarlos dentro de una trama urbana consolidada. Eso es imposible. Entonces, bueno, nosotros a través de los proyectos de interés autonómico, que son una figura con una tramitación mucho más agilizada dentro de la ley de ordenación del suelo, la ley de ordenación del territorio, bueno, pues se han declarado unos PIAs. Ahora mismo tenemos en vigor, ya hemos licitado como 8, 11, tengo aquí el listado, bueno, Coruña, Orense, Vigo, bueno, varias ciudades, luego si queréis les comento. La aprobación de estos planes, de estos proyectos de interés autonómico ya habilita a la expropiación del suelo y automáticamente comenzar con la planificación. ¿Y cómo se está planteando? Bueno, pues con una distribución de las viviendas, pues un 20% para vivienda de promoción pública, un 20% para cada uno de los 3 regímenes de vivienda de protección autonómica, lo cual ya garantiza, digamos, una interrelación entre distintos sectores de la población y un 20% para vivienda libre. Claro, las ubicaciones, bueno, pues en zonas de nuevo crecimiento de ciudades. Está claro que en bolsas tan grandes de suelo es complicado encontrarlas dentro de una trama consolidada. Queres que diga algo? Sí, eso, teño máis debates para poñer enriba da mesa. Bueno, como queiras, entonces bueno, non sei, a ver, creo que non calquer tempo pasado foi millor, ni moitísimo menos, temos que mirar hacia o futuro. Eu traballei ca lei Cuíña a 1,97 e tiña, lógicamente, a cesión do 10% e tiña unha reserva para vivienda pública. A lei 292 tamén tiña unha reserva para vivienda pública. E hoxe temos un 30% en suelo urbano non consolidado, en suelo urbanizable, de reserva para vivienda pública, salvo ese 8,10% que parece ser que se decretou últimamente, non o conocía, a verdad. Pero bueno, eu creo que a clave aquí está en que os concellos executen os planeamientos. Os concellos teñen 8 anos para ejecutar os seus planeamientos. Tamén me gusta non me gusta ese dato de que efectivamente só 2 concellos están adaptados á nova lei do suelo do ano 16 que se vai cumplir 10 anos. Son todas anteriores. Entonces, ejecutemos os planeamientos, porque hai moito suelo urbano non consolidado, hai moito suelo urbanizable que se pode desarrollar. E hai cesións e 30% para aburrir.
Que o que pasa? Que non hai unha iniciativa, non sei se pública ou privada, que desarrolla isto. Antes da crise se facía. Eu fixen proxectos, juntas de compensación en Ames, en Teo, en Barbadás, en Coruña, en moitísimos concellos galegos e non galegos. Bueno, pois aí sí que había unhas cesións para os concellos en donde tiñan que facer. Outra cousa que despois, en vez de incorporar, digamos que esos 10% ou no patrimonio público do suelo, pois o venderan para outras cousas. Que iso é un pouco tamén o que hai que controlar. Pero si efectivamente a nosa lei non é mala en ese aspecto. É igual que o tema dos desahucios e o tema das ocupacións, etc. A lei obtén todo previsto. A historia está en como se aplica, e se aplica a tempo. Esa é a cuestión. Entonces, eu creo que en Galicia sí podríamos dispoñer de moito suelo para a vivienda pública si se desarrollaran os planes dos distintos concellos. Para que? Para poder adaptarse ás novas circunstancias e poder adaptarse ás novas leis do suelo, ao reglamento que desarrolla a lei do suelo, ou incluso facer unha nova lei que esta xa ten 10 anos, igual que hai que actualizala de alguna maneira, pero non sei, eu creo que si nos poñemos o podemos facer. Collendo dous modelos que pudemos ver na presentación de Josep que facedes no INSOL, chamou a atención entre toda a presentación que collín moitas notas, porque creo que foi moi pedagóxica. Hai dous aspectos que quería traer agora, non? Que a readaptación de espazos industriais, fábricas, naves a vivendas. As cidades galegas e a contorno das cidades creceron moito nos últimos anos e fagocitaron antigas zonas industriais e de naves, polo tanto, agora mesmo hai fábricas inseridas no que é o propio casco urbano, abandonadas, e ademais tamén hai vivenda baleira, moita máis no rural, pero tamén na contorna urbana. Tema fábricas abandonadas, tema vivenda baleira, xa non só a creación de solo novo. Que se pode facer con estas dúas cuestións, non? Coas grandes instalacións abandonadas, baleiras, en medio das cidades, pódese reaproveitar, en moitos casos aproveitando tamén o seu valor arquitectónico das industrias pesqueiras, da conserveira. Creo que aí tedes un modelo que pode ser moi importable, ¿no? Nosotros, como decía, la metrópoli es muy diferente, muy diversa, y nosotros la mayor parte del territorio del área metropolitana está materializado, está colmatado, con lo cual es verdad que estos suelos de nuevo desarrollo están en la periferia y que seguramente esta periferia debería verificarse si todavía tienen los parámetros para desarrollarse, porque muchos igual ya no cumplen ni parámetros de medioambientales ni de sostenibilidad. Entonces tenemos que intervenir en el territorio colmatado, y ese territorio colmatado tiene pues esas industrias en desuso, con lo cual también necesitamos instrumentos de planeamiento para transformar los usos, es decir, es que no lo obviamos, pero quizás es más sostenible. El principio de sostenibilidad urbanística también pasa por eso, por identificar cuáles son las oportunidades en el territorio y transformar los usos y materializar vivienda. También es verdad que con un programa de vivienda pública con espacios comunes complementarios, como se está planteando, es mucho más fácil en estos entornos industriales, ¿no? Va un poco ligado a la planificación y a la tipología de programa que estamos planteando. De todas maneras, bueno, yo, terminando con el comentario anterior, esto que decíamos del 8% lleva muchísimo funcionando en Galicia. Vale, es un decreto que saca todos los años la Xunta de Galicia para que el planeamiento pueda ajustar ese porcentaje del 30%. Lleva muchísimos años funcionando y bueno, hay alcaldes que lo adoptan o no. Con respecto a este tema, bueno, sí, la Xunta de Galicia pues está, por ejemplo, los últimos que sacaron de estos PIAs de vivienda protegida, pues sí que veo que hay muchos, sacaron uno en Vilagarcía, sacaron otro en Vigo, que están dentro de la trama urbana, ¿no? En particular, nosotros estamos haciendo el plan xeral desde hace muchísimo tiempo, donde localizaron este nuevo crecimiento, pues es en la periferia de Vilagarcía, pero sigue estando dentro de la trama, y no es una localización aislada, evitada de los problemas, ¿vale? Realmente
Vilagarcía tiene unos problemas brutales de inundación que a lo mejor se han visto en los periódicos, pues el asentamiento que ha escogido la Xunta de Galicia para esta implantación pues viene a solucionar en parte porque se ha localizado en el centro donde confluyen allí dos arroyos, y parte de la actuación va a consistir en solucionar ese problema. No le queda otra, y no ha huido de los problemas, y al final nos estamos localizando pues, bueno, cerca de la trama. En el centro urbano de Vilagarcía, como bien decíamos aquí, es complicadísimo ubicarse porque el terreno está totalmente compactado y no tienes terreno para hacer el número de viviendas necesarias para este espacio, ¿sabéis? Respecto de los usos de estas empresas ubicadas también en los centros de las ciudades que están en desuso, con esas construcciones pseudoindustriales, que en muchos casos, pues hasta patrimonio entiende que deberíamos de darles algún valor, pues yo creo que es muy complicado diseñar vivienda protegida en estos espacios, que me corrijan, pero claro, realmente son unas arquitecturas que para transformarlas, para hacer estos modelos arquitectónicos, yo creo que generarían tal complejidad a la urbanización que yo creo que los modelos tienden a huir de estas ubicaciones, ¿sabes? Es cierto que un contenedor nave industrial, a la hora de poder alcanzar condiciones de habitabilidad, de iluminación, ventilación, espacio exterior, son muy complicados. Tendríamos que alterar nuestra normativa y hacer viviendas experimentales o sacar un concurso específico para viviendas fuera, digamos, de la normativa que tenemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que sí estamos haciendo, porque bueno, también todo esto de la reconversión depende mucho de los planeamientos aprobados a nivel municipal. Nosotros, una experiencia que, bueno, algo que vamos a hacer ahora es, bueno, tenemos un suelo dotacional en Salgueiriños, que actualmente es un aparcamiento, lo vamos a reconvertir en residencial, ¿vale? Y entonces vamos a hacer ahí un concurso para vivienda. Claro, son pequeñas intervenciones dentro de la trama urbana, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, un polígono industrial primero pues tendrá que recalificarse de alguna forma para poder albergar el uso vivienda. No solo depende, bueno, es el conjunto de muchas administraciones que tendrían que remar para conseguir ese objetivo. Y quería contestarle al compañero respecto a lo de la VPA. Es cierto que cuando éramos jóvenes la VPA estaba en el mercado de una forma completamente implantada y podíamos adquirir muy fácilmente a comprar una VPA. Bueno, yo creo, esto es una opinión personal, esto era fruto de que todos los planes estatales tuvieron una vocación de producción de parque de vivienda. Entonces había una grandísima producción, estaba la vivienda de promoción pública, la que promueve la administración, y la de protección autonómica, que, bueno, en Galicia se llama protección autonómica, que es lo de toda vida, vivienda de protección oficial de promoción privada, que tenía grandes ayudas al promotor y grandes ayudas al adquiriente. Entonces eso permitía, bueno, pues implantarte en una nueva vivienda, emanciparte más o menos fácil, en alquiler o en compra. ¿Qué pasa? La crisis del 2010 hizo muchísimo daño. Nos encontramos con un parque de vivienda vacía o sin terminar, entonces hubo que cambiar las políticas hacia la rehabilitación, la terminación, y tampoco había para invertir. Entonces, es cierto que ahora se están volviendo a activar las ayudas a la promoción. Por ejemplo, ahora mismo un promotor que quiera, porque tenemos los suelos reservados para vivienda de protección autonómica, ¿de dónde es 8%? La ley establece un 30%, pero en función de la demanda real que exista en el registro de demandantes, la puedes ajustar. No tiene sentido exigir a lo mejor un ayuntamiento un 30% cuando tiene en el registro de demandantes una demanda que no alcanza a lo mejor el 5%, ¿no? Entonces, bueno, en el conjunto de Galicia estamos en el 8 y pico para este año, que es decir, se hace un estudio del registro de demandantes. Bueno, es cierto que ahora se está promocionando la VPA a nivel del promotor, cuando la promueve para alquiler, puede obtener, es una ayuda Xunta-Estado, ¿vale? Es una ayuda compartida al amparo del plan estatal, que bueno, se renueva ahora para 2023, una ayuda de hasta 50.000 euros por vivienda, cuando es para el alquiler o para modelos tipo cohousing intergeneracionales, y de hasta 10.000 euros por vivienda cuando se promueven para venta. Entonces, bueno, está empezando a ver, ¿por qué? Porque teníamos todos los suelos destinados a VPA bastante parados, porque claro, una VPA tienes tus costes de construcción, luego tienes unos precios tasados de venta, que por otra parte, comentar que se han actualizado bastante, ¿vale? Hubo un incremento en 2021, otro incremento en 2023 para intentar equipararlos a los costes reales de mercado. Entonces, bueno, entre la subida de módulo
y las ayudas que se están empezando a poner en marcha, tanto al promotor como al adquiriente, bueno, pues yo entiendo que será un mercado que pueda volver a funcionar, pero sí que es cierto que a nuestra generación nos ayudó mucho la VPA, muchísimo. Era una oferta de vivienda que moi interesante. Bueno, pois moitas gracias pola aclaración desde a trincheira, desde a primeira línea, non? Con respecto ao tema de si se pode recalificar a zona industrial non utilizada, desde logo que sí que temos resortes legales, porque non, calquer concello pode facer unha modificación puntual do seu plan e cambiar os usos desa zona, non? Traballar, bueno, isto xa é unha cuestión de arquitectura, xa os arquitectos sabredes si se pode ou non se pode, pero eu que sei, por exemplo, en Ferrol, eu traballei na fábrica de lápices, en donde o Concello en aquel momento pues, pretendía que se protegiese o que é a fachada do edificio. Todo o demais non valía para nada. Ao final non se protegeu e o demoleron. Bueno, vale. En Vigo, as naves de Alfageme, porque, bueno, isto dá para falar, non? Pero Alfageme era unha empresa privada que entrou en concurso. Son unhos dueños que teñen unhos dereitos sobre ese suelo, son os propietarios do terreno, das naves e de todo. Entrou en concurso, verdad? Sí, é certo. Pero, bueno, o Concello agora, co Plan General Novo, pois recalificou as naves de Alfageme para, non sei se para vivenda pública, supoño que non, que será para vivenda privada, porque Alfageme, despois do seu concurso, despois da crisis e non sei que, pois terminou cedendo esas naves a Liseda, que é a promotora do non sei, xa non me acordo, do Santander. Entonces, o Santander xa se preocupou de recalificar ou de facer que no Plan General Novo de Vigo pois hasta esa cuestión sirva para facer vivendas. Entonces farán vivendas. Non sei se é un suelo urbano non consolidado, que creo que sí, co cual habrá, digamos que unha cesión do 10% por Concello de Vigo e habrá tamén pois a necesidade ou obligación de deixar determinado porcentaje, que xa non sei se o 30 ou 8, ahora mismo xa non o sei, para vivenda pública, non? Pero sí se pode facer. Xa, precisamente, nesta zona industrial que te referías, xa hai vivendas construídas e incluso un Mercadona. Ou seja, que o camiño vai pola construción, a cuestión é si se dan as posibilidades, se é posible, pois que iso tamén sexa para unha vivenda accesible. Vou xa coas preguntas do público, pola orde que máis entregaron. A primeira é para Susana, e preguntan se desde o Instituto Galego de Vivenda e Solo, dentro dos proxectos de planificación autonómica, como se están apoiando as novas solucións como as cooperativas de vivenda en cesión de uso. Pois hai concursos de suelo que se ofrecen a los promotores de VPA y las cooperativas. Es una forma de promover vivienda de protección autonómica, ¿vale? La vivienda de protección autonómica puede ser promovida por un promotor público o privado, en donde tienen cabida las cooperativas, asociaciones de propietarios, promotores individuales. Entonces, bueno, concursos de suelos, los ejemplos tenemos, por ejemplo, podemos hablar del ofimático, del Parque Ofimático en La Coruña. Y, bueno, es lo que os puedo comentar, oferta pública de suelo para creación de cooperativas. Fálase da vale. Sí, a ver, hemos hablado de las ayudas a los promotores y a los adquirientes de VPA. Como cooperativa se puede optar a las ayudas. Quiero decir, una cooperativa es un promotor, pues como promotor de VPA puede optar a las ayudas, o sea, al paquete de ayudas que hay a los promotores de vivienda de protección autonómica en régimen de alquiler o en régimen de propiedad. En este caso sería en régimen de propiedad, porque son cooperativas para uso propio. Lo que hablábamos antes, ¿no? La promoción de vivienda de protección autonómica decayó porque al amparo de los planes estatales se dejó, digamos, de fomentar esa línea de producción de vivienda, pero ahora, bueno, las ayudas siguen bueno, van un poquito en este último plan, sí ya se empezaron a contemplar. Entonces, la ayuda al promotor, por ejemplo, tenemos hasta 10.000 euros por vivienda. Lo que no te puedo contestar
porque tampouco es mi campo, soy arquitecta de la oficina técnica, tendría que tener preparada esta pregunta, pero nos puedes llamar y te la contestaríamos encantado, es si es compatible la ayuda al promotor con la ayuda al adquiriente, porque claro, en este caso las cooperativas son promotores y a la vez es para uso propio. Bueno, uso cedido. Bueno, no sé hasta qué punto podrían ser compatibles las ayudas, pero entiendo que las ayudas al promotor sí que estarían contempladas. Falouse da aportación do decreto de reducción do 8% a concellos en demanda de vivenda. Como se avalía esa demanda? Quen coñece onde hai que anotarse? Esa pregunta para quen? Para ti tamén. Ah, para mí? Vale. Bien, en Galicia tenemos el registro único de demandantes de vivienda protegida. Este registro tiene 2 secciones, bueno, o 3, pero bueno, digamos, para simplificarlo, el demandante de vivienda de protección pública y el demandante de vivienda de protección autonómica. La principal diferencia, la horquilla de ingresos, ¿vale? Un demandante de vivienda de promoción pública, que es la promovida por la Administración, tiene una horquilla de entre 0,7 y 3 veces el IPREM. Se contemplan casos para ingresos de menos de 0,7, evidentemente, que son casos de exclusión social, mientras que el demandante de vivienda de protección autonómica está en una horquilla que va hasta los 6,5 veces el IPREM. Entonces tenemos 2 secciones en el registro en el que cualquier ciudadano puede ir y apuntarse como demandante de vivienda en cualquiera de los 2 registros. Dentro de la vivienda pública también tenemos la especificidad de la vivienda pública en núcleos rurales y cascos históricos. Entonces, bueno, pues cualquier ciudadano que cumpla los requisitos de ingresos, de unidad familiar, de no tenencia de otra vivienda, de que vaya a ser domicilio habitual, o sea, las viviendas protegidas en general tienen un régimen jurídico determinado, ¿no? Pues como que tienen que ser destinadas a domicilio habitual y permanente, de la unidad de convivencia, no se pueden subarrendar, el requisito de los ingresos, las limitaciones a la facultad de disponer, una VPP no la puedes transmitir hasta los 5 años, una VPA no la puedes transmitir hasta los 10, bueno, tienen su propio régimen jurídico. Bueno, pues todo ciudadano que cumpla los requisitos para ser demandante de vivienda se inscribe en el registro. Entonces, luego las adjudicaciones en VPP se realizan por sorteo. Y en las VPAs, bueno, si hay más demandantes que viviendas por sorteo, y si no, pues se podría elegir entre la promoción que se quisiera. En función del número de personas inscritas en los registros de demandantes por concellos, es de ahí de donde se ajusta anualmente esos porcentajes reales de reserva mínima obligatoria en los planeamientos para construcción de vivienda protegida, sea de un régimen o sea de outro. Entendo que de fondo había unha dúbida de se entendedes que ese registro é termómetro certo da demanda existente. Dende moitos sitios hai a percepción de que o registro non está a funcionar como un espello da demanda certa da necesidade. A xente non o está coñecendo, ou non está accedendo, ou non se está inscribindo porque a promoción de vivenda era moi limitada, hasta moi pouco, non había unha esperanza relativamente certa de obter unha vivenda nun prazo razonable. Pero si entendedes, dende a Administración, que realmente é un bo termómetro empregar ese indicador como regulador da reserva futura. Entendo que un pouco o fondo da Voy a contestarte en función. Bueno, eso, yo me dedico a la promoción de vivienda con mis compañeros, pero bueno, como persona que trabaja en el instituto y que recibo muchas llamadas y que, bueno, te cruzas con las personas que van allí, yo entiendo que a día de hoy todo el mundo, bueno, la población o los ciudadanos que necesitan una vivienda siempre acuden al instituto a preguntar cómo pueden hacer para conseguir una vivienda. Yo creo que somos un organismo suficientemente conocido. Veo que hay compañeros que me dicen que no. Bueno, ya te... Simplemente a xente que vive no rural, en Vimianzo, poñamos de Sí, sí. Bueno, pero a ver, o registro de demandantes de vivendas, axudei a un rapaz a inscribirse. sí. A verdade é que eu o dixei a inscribirse no registro de demandantes de vivendas. Cando debería ser algo tan sencillo como DNI, onde estás empadronado, que tipo de vivenda necesitas. Eso é un registro, nada máis. Despois, oye, vai haber unha promoción, formaliza aquí, ven aquí, trae o que necesitas, e non tengo máis.
O rexistro, que é un dato estadístico, debería ser algo sencillo. Bueno, hombre, hay datos... A ver, primero, yo entiendo que cualquier persona que esté en un ayuntamiento... Claro, no, pero evidentemente todos tenemos cerca nuestros ayuntamientos, ¿no? Y cuando un ciudadano tiene una duda en un concello pequeño, lo primero que hace es ir al ayuntamiento. Los ayuntamientos informan sobre los mecanismos que hay y dónde pueden acudir. Que la inscripción en el registro sea más o menos complicada no te lo puedo decir, pero bueno, sí que es cierto que hay unos datos mínimos que tienes que aportar para poder inscribirte, porque lo fundamental es tu situación económica, porque no podríamos construir sin tener en cuenta esos datos, porque se podría inscribir mucha gente que realmente no cumplirá los requisitos económicos para poder acceder a una vivienda de promoción pública. Entonces, claro, hay datos que seguramente se tengan que solicitar sí o sí. La dificultad o no del registro, bueno, pues yo transmitiré y diré que es un proceso bastante complicado para que intenten hacerlo más sencillo. De todas maneras, al hilo de lo que comentaba Valerio, pues bueno, yo no creo que el registro sea el problema. No creo que el registro sea el problema, porque fijaros que de este decreto que hablamos de un mínimo del 8 general, pues Coruña no puede adoptar ese 8, y Coruña, según el registro de demandantes, pues tiene que adoptar un 14. Claro, estamos hablando de la ciudad, la segunda más grande de toda Galicia, y ahora hablábamos de aquí que Cataluña, que bueno, los ejemplos los tenemos ahí, ha adoptado desde hace años establecer un mínimo de un 40, y nosotros tenemos la segunda ciudad de Coruña, de Galicia, pudiendo adoptar un criterio con un porcentaje que, bueno, el alcalde que revise el plan xeral, pues ojalá no establezca ese mínimo para su vivienda de protección y entienda que hay muchísimo más demandante de una vivienda adecuada al salario que percibes, superior al 14% que establece aquí la Xunta, que, ojo, estamos hablando de un porcentaje de lo que es el suelo urbano no consolidado, no de la capacidad de acogida del suelo urbano consolidado de La Coruña, que será, vamos, el 99% de su capacidad de vivienda, ¿sabéis? Por precisar, el decreto 17/2019, esa exigencia del 40 y del 50 era en el ámbito metropolitano. La Ley de Urbanismo de Cataluña establece unos mínimos del 30, pero también si la memoria social de ese municipio o la estructura de suelos a urbanizar o no urbanizar no permite esa reserva, la puede exonerar. Es justamente la metrópoli, que las exigencias son muy altas. Claro. Yolanda, aquí hai dúas preguntas para ti. Entón, a primeira é de sí ou non. En Cataluña hai Consellería de Política Territorial, en Galicia non. Sí, no se llama así, pero sí. E a segunda pregunta para ti tamén, en relación entre o custo de xestión do solo, en relación entre o custo de xestión do solo, custo da construción, valor do solo e prezo máximo de venta de vivenda protegida. Cal é a relación que hai? A ver, los costes son siempre muy complicados. Para Yolanda como para Susana. Los costes de desarrollo urbanístico son unos costes que es verdad que los estudios económicos financieros en nuestra terminología son evaluaciones económicas financieras. Muchas veces no corresponden con la realidad. Nosotros como promotores sabemos lo que cuesta edificar, sabemos los costes financieros, todos los costes de honorarios y de tramitación que representa. Los instrumentos de planeamiento en esos costes de urbanización, en esos gastos de urbanización, muchas veces no son reales. Y es por eso que no se ejecutan. Es por eso que la estructura propietaria, que es la que ha de desarrollar y ejecutar esos planes, no se ve capaz de invertir ese dinero porque no salen los números. Con lo cual, los costes de urbanización, los costes del suelo, muchas veces esos datos están un poco tergiversados. Los costes de construcción, bueno, pues depende. Nosotros apostamos por un programa de innovación social, unos edificios que sean energéticamente bioclimáticos, que sean inertes, que en realidad somos motor y hemos de hacer de correa de transmisión a los propietarios, a los privados. Por tanto, nuestros costes son altos en el sentido de que son altos porque son diferentes a los otros, pero no dejamos de ser promotores. Y no son tan altos para la rentabilidad y para el mantenimiento que después ha de generarse en un edificio que ha de estar, como decía José María, 150 años, ¿no? Bueno, entre la relación entre el coste del suelo y el coste de la construcción, nosotros en el caso de la vivienda de promoción pública, el suelo lo obtenemos o comprándolo por cesión o por expropiación,
y construimos nosotros. Por tanto, si nos cuesta más o menos, es inversión pública. Bueno, quiero decir que hay que llegar a un objetivo y hay que invertir lo que el mercado ahora mismo está demandando. En cuanto a la VPA, que es un promotor privado, claro, ya ahí ese es un tema mucho más conflictivo, porque tenemos, por ejemplo, que el coste euro metro cuadrado de venta de una vivienda de protección autonómica en un régimen concertado, que digamos, para que nos hagamos una idea, es el del adquiriente de mayor poder adquisitivo, que es 6,5 veces el IPREM. Bueno, pues el coste euro metro cuadrado de venta de esa vivienda son 1.916 euros metro cuadrado, ¿vale? Entonces ahí un promotor tiene que comprar el suelo, construir y tener, evidentemente, un margen de beneficio. Yo, por nuestra experiencia, en construcción ya casi nos comeríamos este módulo, ¿vale? Solo construyendo, porque a día de hoy el invertir intelectual y materialmente en un edificio casi sostenible requiere mucho esfuerzo. O sea, lo de que lo sencillo parece fácil, ¿no? Llegar a la sencillez o al autoabastecimiento tiene su esfuerzo. Entonces, bueno, nosotros casi no nos lo comemos, pero casi nos comeríamos este módulo. Por tanto, un promotor privado de una VPA, si va a adquirir el suelo en el mercado libre, no sé cómo hace. Nosotros lo que sí tenemos es que cuando sacamos concurso de suelo creado con inversión pública para construcción de VPA, es cierto que ya se ponen unos precios de salida en los que se pueda dar margen a comprar el suelo, construir y vender teniendo cierto margen. Es decir, cuando es suelo construido con intervención pública, ya sí que se modula ese coste de ese suelo para que los promotores estén interesados en comprarlo y promover al alquiler o a la venta, con las ayudas que a su vez hay. Pero claro, si el mercado se va a adquirir en suelo privado, pues ya esa es otra problemática que escapa de lo que puede hacer la Administración. Unha última pregunta antes de facermos así unha ronda final. Como se, para Yolanda tamén, como se conxuga a necesidade de venta e capitalización do IMSOL coa vocación de durabilidade do equipamento permanente? Es que no lo sé. Honestamente. Se intenta conciliar. Y muchas veces es muy difícil. Es decir, nosotros intentamos hacer una pedagogía de que eso ha de ser un edificio de infraestructura social permanente. Y nos dejamos la piel. Y nos dejamos el dinero también. Y necesitamos financiación y subvención y cualquier ayuda buena del MIBAO, del ICO, del ICC, de todo. Pero muchas veces es muy difícil. Estamos, y como que estamos, tenemos que seguir aprendiendo, innovando, pero no tengo una respuesta concreta. Yo solo añadiría que hay que romper muchos prejuicios, pero lo que mejor nos funciona como sostenibilidad social son aquellos edificios mixtos, donde una parte de los habitantes son compradores, otra parte de los habitantes viven en cesión de derecho de superficie y otra parte de los habitantes viven en alquiler. Es decir, ¿no? Hemos pasado, digamos, antes de la crisis, nosotros nos dedicábamos a la venta. Se ha pasado a demonizar la venta cuando nosotros creemos que en calificación permanente la venta no está mal, porque al final es un bien protegido que siempre será protegido y es transmitible en un mercado protegido. Cuando nosotros gestionamos un edificio íntegramente de alquiler, la intensidad que tenemos que poner es muy alta, y lo explico rápidamente. Para mantener el ascensor tenemos que hacer un concurso, porque somos públicos. Entonces, siempre el que contratamos va tarde, lo hace mal, etcétera, etcétera. Cuando una propiedad es mixta y hay una parte de propietarios y una parte de inquilinos, manda la comunidad. Nosotros somos árbitros. Ellos pueden contratar a quien quieren y nosotros somos expectantes. Entonces la gestión es mucho más fácil. Cuando toda la comunidad es, digamos, de alquiler, ¿no? Tenemos que estar en primera línea, solventando los problemas. Cuando una parte de la comunidad es propietaria y hace raíces en el edificio, es vigilante también y ha adquirido un piso a un coste muy inferior que el de mercado y por tanto tiene una carga que también es una parte de la función social de mezclar o de participar de estos programas que incentiva la promoción, ¿no? Con lo cual nosotros entendemos que el futuro no es
tiene que ser todo alquiler. Es decir, hay unos edificios como los dotacionales que claramente son para unos colectivos determinados y hay una función propia de la administración, pero el futuro, la sostenibilidad, que es ambiental, económica y social, la social es mezclar. Y en Europa pasa, ¿no? O sea, un edificio tiene que estar por porcentajes con todo tipo de colectivos para fomentar la inclusión, porque al final es como funciona y además evitamos de una forma clara esto de los guetos, porque a pesar de que los edificios sean ejemplares, esto no implica pues, que haya pueda haber cierto grado de conflictividad, o de que, es decir, edificios pensados para el futuro, pero que aborden las problemáticas que tenemos ahora, ¿no? Entonces el siguiente paso es esto, la mezcla social. Y también nos ayuda económicamente a la sustentabilidad económica de las empresas a las que nos dedicamos a hacer, porque cada vez que hacemos un edificio de viviendas de alquiler, vosotros lo sabréis, pues nuestra deuda crece, con lo cual, cuando hay una parte de venta, pues esto nos aligera la tensión económica. Pois chegados ata aquí, ¿no? Para ir facendo presentar, pois queríamos pedir unha intervención final a cada un, se queredes empezar ti, Yolanda, vamos facendo desta maneira. Bueno, yo creo que estas reflexiones o estas jornadas son necesarias absolutamente. Es decir, al final las experiencias de todo el territorio aportan, suman, y es que no tenemos otra. Es decir, tenemos que buscar soluciones constructivas que nos ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos y que puedan acceder a una vivienda digna. Por tanto, todo es válido. Evidentemente, con unas reglas del juego, pero esas reglas tienen que ser vivas, han de ser dinámicas, han de sumar e integrar a todo el mundo. Bueno, de la misma opinión, claro que sí. Y evidentemente nos encanta oír opinión, bueno, las experiencias que habéis tenido en Barcelona, que vuelvo a decir que nosotros estamos pues aprendiendo a todo esto y ojalá pues en breve podamos estar en este punto, Y bueno, yo veo lo que estamos haciendo, las edificaciones que están saliendo aquí de la administración y bueno, pues en muchos casos serán similares a las vuestras. Ese clima que tenéis y esas edificaciones sin calefacción, yo creo que aquí no las conseguiremos. Así os lo digo. Claro, yo creo que no. Nos costará un montón. Y luego el concepto gallego también influye un montón. Y aquí una edificación sin calefacción no la vamos a asumir en la vida. Pero bueno, poco a poco llegaremos a esos niveles de intensidad, que es lo principal aquí. Tener la vivienda para vivir y de eso van estas jornadas, ¿no? Bueno, respecto a la calefacción, casi sin terrazas, pero claro, si ponemos terraza y no calefacción, nos morimos de frío. Bueno, yo solo quería decir, bueno, gracias por estos foros de participación. Creo que todos los mecanismos, como decías tú, Yolanda, son necesarios. La colaboración público-privado, todos los mecanismos que la Administración pueda poner al servicio de la población para creación de suelo, para construcción de vivienda, ayudas dentro de las que las partidas presupuestarias lo permitan. Bueno, pues, y bueno, creo que es fundamental la actividad privada, que vemos que cuando decae nuestro parque público de vivienda se ve disminuido. Por lo tanto, cómo incentivar al promotor privado creo que tiene que ser una vía fundamental de actuación. Pero creo que sobre todo lo que sería más importante es que estas medidas tendrían que ser constantes en el tiempo. Es decir, cuando de repente te das cuenta que no hay vivienda, por mucho que quieras correr, no es un producto que puedas fabricar de un día para otro, ¿no? Por lo tanto, creo que tienen que ser políticas constantes en el tiempo. Yo creo que la crisis del 2010 hizo muchísimo daño, provocó un retroceso en el sector, pero bueno, creo que todas estas medidas tendrían que estar constantemente en funcionamiento porque las viviendas siempre se pueden redactar para distintos colectivos, pero siempre es un bien. Los seres humanos no podemos vivir sin una vivienda, no es un bien que esté en el mercado como puede ser un pantalón, una chaqueta, un coche. Tú puedes vivir sin un coche, pero las viviendas son necesarias, por tanto siempre van a tener un uso. Entonces estas políticas tendrían que estar siempre en funcionamiento para que esto no, cada X años no tengamos una crisis. Bueno, eu despois desta mañán creo que a conclusión a que saco, a que chego, é que temos que subir un pouco a autoestima e saber que efectivamente hai dous formas
de gestionar isto, non? Unha máis intervencionista, como parece que é en Cataluña ou en Navarra, e unha menos intervencionista que a que temos actualmente aquí. Entonces, si é a que temos aquí, xa cambiará quen teña que cambiala, efectivamente, pero, mentras tanto, os resortes legales, as leyes que temos, etc., son suficientes como para generar vivienda pública de calidad, sostenible nos distintos concellos, incluso para de alguna maneira facer vivienda pública en Vimianzo, porque os de Vimianzo teñen dereito a ter edificios de vivienda pública tamén ali, e creo que temos resortes legales, as leyes valen para iso. Xa cambiarán, ou xa habrá que cambiar a política de outra maneira, ou pensalo de outra forma, ou copiar de quen parece que o está facendo ben, ou esperar a ver como lle sale, porque tamén este é unha aposta a 150 anos. Entonces, pois, bueno, hase de saber, non? Pero creo que sí, debemos de subir a autoestima e tratar de sacar adiante co que temos, ou cos resortes, ou cos elementos que temos, o que a vivenda pública. Pues, moitas grazas por as experiencias, por estes comentarios desde distintos puntos deste panel de expertos e de expertas. Máis nada, continúan as xornadas hasta a tarde. Moitas grazas.